Saludarles en este espacio aquí en la entrevista por las pantallas de Antofagasta Televisión. Vamos a conversar en esta oportunidad con el consejero regional Ricardo Díaz a propósito de varios temas que están obviamente preocupando a esta zona del país por esta nueva ola que estamos viviendo, ¿cierto? La ocupación de camas críticas, la petición de vacunas también para los profesionales de la salud en esta zona del país. Consejero, muchas gracias por acompañarnos aquí en la entrevista. Buenas tardes. Sí, si me pueden ayudar a escucharlo y también a ver al consejero regional Ricardo Díaz, que nos va a acompañar en la entrevista en esta jornada. ¿Qué tal, consejero? Gracias por atender el llamado también de Antofagasta Televisión. Buenas tardes. Vamos a estar conversando entonces en breve con el consejero regional. Yo les decía, estamos atravesando por una realidad local difícil a propósito, ¿cierto?, de esta alza en los casos de coronavirus que han sido reportados a diarios de manera constante. Hemos ido viendo, ¿cierto?, cómo ese número se incrementa y claramente los distintos actores, no solo desde el mundo médico y desde el mismo hospital regional, sino que también el mundo político hoy día comienza a ver con preocupación efectivamente lo que estamos viviendo. Esta verdadera segunda ola, como la han calificado muchos, donde efectivamente nos enfrentamos, ¿cierto?, a una toma de decisión difícil, donde precisamente en esta jornada se esperaba para muchos que Antofagasta debía encuarentenarse nuevamente, es decir, volver, ¿cierto?, o retroceder en este plan paso a paso para tener esta medida de confinamiento más estricta, que es volver, ¿cierto?, a las cuarentenas. Este es el debate y la discusión y es de lo que queremos hablar en esta jornada también con el consejero regional Ricardo Díaz. Consejero, ¿me escucha ahora entonces? Aló, 1, 2, 3, probando. 1, 2, 3. Vamos a estar ahí esperando un ratito para que el consejero se nos pueda sumar precisamente y continuar con este debate que también se da si efectivamente es necesario. Para muchos se esperaba, como yo les decía, que este día jueves en el reporte que hace el Ministerio de Salud y en el balance que se entrega a nivel nacional por coronavirus se pudiera entregar finalmente, ¿cierto?, para muchos esta cuarentena que se esperaba. Para otros efectivamente es una medida bastante difícil y que va tensionando a nivel social, a nivel económico, a nivel de la salud mental, por ejemplo. Han ido aumentando incluso los permisos de vacaciones en este periodo y también han ido aumentando los casos de coronavirus y con ello, ¿cierto?, redoblar esfuerzos, medidas de autocuidado, fiscalización. Incluso esta mañana el propio ministro de Salud, Enrique París, señalaba con mucho pesar lo que ha estado ocurriendo, es decir, el relajo de la ciudadanía, la constante organización de fiestas clandestinas, incluso fiestas en balnearios y en playas de nuestro país, donde claramente esta actitud, dice, no nos conduce a ningún escenario positivo, porque estamos en una situación nuevamente difícil, ¿cierto?, en nuestro país a propósito de esta alza de contagios a nivel nacional. De hecho, hoy día mismo se reportaba que un total de 11 regiones en Chile habían aumentado, ¿cierto?, su número de casos positivos y solo 5 habían disminuido sus casos, ¿cierto?, en la totalidad de los territorios en Chile. Por lo tanto, estamos enfrentándonos a una situación compleja donde muchos hospitales a nivel nacional han estado entonces trasladando a sus pacientes hasta distintos puntos del país, desde una región a otra, precisamente porque no se estaría dando abasto con las camas que se tienen disponibles y también se han estado realizando esfuerzos para ir sumando también nuevas camas críticas. Ya nos acompaña ahora sí el consejero regional Ricardo Díaz. Muchas gracias, consejero, por estar con nosotros a esta hora aquí en Antofagasta Televisión. Muchas gracias, Carolina, y bueno, dispuesto a responder todas las preguntas que sean necesarias. Sí, consejero, yo un poco ya más o menos he hecho una introducción de que estamos en una realidad difícil. Para usted era el momento entonces de que Antofagasta debía encuarentenarse, como lo decimos ya, ¿cierto? Muchos esperaban que esto sí ocurriera. ¿Usted es partidario de que efectivamente esa decisión debiera haberse tomado ya este día jueves? Yo creo que sí. La diferencia que tenemos con el momento anterior es que hoy en día tenemos muchos casos de camas críticas utilizadas por otras enfermedades crónicas. Tú sabes que se pararon muchos tratamientos durante la pandemia y eso hizo que hacia el final del año muchas enfermedades de otro tipo ocuparan una gran cantidad de camas críticas. Por tanto, hoy en día estamos con el 100% de ocupación, pero no porque todos sean muchos casos de coronavirus, sino que porque hay más o menos como un 80% de casos no coronavirus que están ocupando camas y a esto se están sumando más casos de coronavirus. Entonces, con el número de contagios que estamos teniendo, debieran tomarse medidas mucho más drásticas. Sí. Tuve algunas dificultades, consejero, para poder escucharlo, pero usted está entonces de acuerdo en que debía haberse tomado esta medida de cuarentena, es decir, la medida más drástica de confinamiento, ¿no?
Yo creo que sí, yo creo que es necesario. Estamos teniendo mucho alto contagio y la ciudadanía no ha estado apoyando. Se ha perdido el miedo al virus y yo creo que eso también nos está jugando en contra. La decisión, consejero, se hace cada vez también más difícil por los aspectos sociales, económicos que muchas veces este confinamiento más estricto conlleva. Entonces, a veces parece ser cada vez más difícil con tantos meses de cuarentenas que tuvimos en el cuerpo, no solo en esta región, en muchos puntos del país. Pareciera ser que la percepción ciudadana es que está costando cada vez más tomar esa determinación en definitiva, o se van flexibilizando incluso las etapas como lo que ocurrió también con el regreso de la región metropolitana, por ejemplo, a fase 2, ¿no? Lo que pasa es que tenemos un gobierno que manda señales dispares. O sea, por un lado, plantea que la ciudadanía se cuide, que por favor no salga a la calle y no se contagie, pero por otro lado le da permiso para vacacionar. Entonces, esa disparidad de criterios yo creo que da malas señales. Hay que insistirle a la ciudadanía en que podemos contagiarnos, e insistir en que es posible volver a establecer un contagio muy alto, una alta tasa de contagio. Por eso es que hay que llamar a la ciudadanía a que sea más responsable. Nadie quiere estar en cuarentena, pero si no somos responsables, hacia allá estamos yendo, derechamente. Consejero, también esta segunda ola de la que, claro, comienza a dar cuenta la ciudad de Antofagasta, lo hemos ido viendo en otros puntos del país, la sobrecarga del personal de salud, ¿cierto? Los profesionales están tremendamente agotados. Yo sé que desde el Consejo Regional se han discutido en varias ocasiones, ¿cierto? También recursos adicionales, recuerdo en un inicio de esta pandemia. ¿Cómo ha sido también un poco esa solicitud de los gremios o las reuniones que ustedes hayan podido tener también con los gremios por lo que está ocurriendo? Hubo movilizaciones a nivel nacional precisamente por los bonos que se habían comprometido. ¿Cuál es la realidad también local de estos funcionarios de la salud en la zona? Bueno, nosotros nos hemos reunido con funcionarios, ya nos reunimos con la directiva electa del Colegio Médico y ahora, terminando esta entrevista, tenemos una reunión con los otros gremios del hospital, por lo menos acá en Antofagasta. Primero, lo que ellos están pidiendo es mayor compromiso de la ciudadanía, que la ciudadanía tenga más cuidado, que tenga percepción del virus, que por favor no se arriesgue para ir bajando el nivel de contagio. Ellos están realmente agotados. Si tú te fijas, han estado todos estos meses con sobreexigencia y eso ha hecho que se agoten. Pero por otro lado también ha ocurrido, y ha ocurrido con mucha fuerza en Calama, en donde no se han renovado rápidamente los contratos de las personas que se contrataron por el coronavirus. Y eso ha hecho que se esté sobreexigiendo con mucha más fuerza al personal permanente. Por eso es que nosotros hemos pedido al Servicio de Salud que por favor se acelere la contratación de aquel personal que pueda atender coronavirus, para que así el personal médico permanente no sea sobreexigido y bajemos el nivel de estrés que están teniendo. Sí, sigo con dificultades, le pido ahí que me ayuden a poder escuchar al consejero, pero lo alcanzaba claramente a entender, consejero, precisamente que, claro, la decisión se hace también difícil y con dificultad. Hace algunos días yo lo escuchaba también, y desde diciembre, el poder pedir claridad también al gobierno respecto, por ejemplo, del cronograma de vacunación. Ya desde esa fecha usted decía no tenemos claro si en definitiva va a llegar o no la vacuna también para los profesionales de la salud y hemos ido viendo la priorización que se hace también de acuerdo a las regiones donde han ido aumentando sus casos, pero para muchos estamos llegando a una situación también crítica en esta zona y no se conoce, por ejemplo, si la vacunación va a ser efectiva o cuándo se va a realizar también esta. Yo lo que espero es que haya un gobierno que planifica las acciones y en tal sentido que tenga un plan donde nos informara a las regiones cuándo iban a hacer los procesos de vacunación. Nadie está pidiendo una vacuna ahora porque eso es imposible, pero sí por lo menos saben que ustedes, la segunda región en marzo o en abril les tocan sus vacunas y ahí uno se va programando. Pero no hemos visto esa planificación, hemos visto un gobierno que se mantiene reactivo frente a esto. Y frente a esa incapacidad de programar, de enfrentar el problema para dar tranquilidad a la ciudadanía, yo creo que lo que tenemos que hacer es nosotros ayudarle al gobierno y ahí organizarnos, las organizaciones sociales, las organizaciones civiles, en conjunto con los gremios médicos, vamos a tener una reunión para que podamos ir haciendo una campaña de autocuidado, pero además para poder ayudar al Servicio de Salud y poder ayudar a la Seremía a cómo vamos controlando esta pandemia. Yo creo que aquí todos tenemos que ponernos al servicio del bien mayor. ¿Y cuál es el bien mayor? Que la ciudadanía vaya bajando sus tasas de contagio. En este momento el cuerpo médico está estresado, están agotados, hay sobreexigencia, estamos colapsando las camas críticas y si no procuramos un autocuidado, esto puede reventarnos en la cara.
Sí, precisamente, consejero, hace algunos meses, claro, todos estábamos en una sintonía distinta. Nos fuimos relajando probablemente entre todos, donde tuvimos buenos números con el avance, ¿cierto?, en el plan paso a paso, pero muchas mesas de COVID que se formaron, tanto en Calama como en Antofagasta, hubo gente que siguió trabajando también. ¿Cuál es esa coordinación? Porque hace meses ellos pedían muchas veces desde la atención primaria, también de salud, tener más injerencia precisamente en el trabajo territorial. Hoy día se habla con suma urgencia de tener más atribuciones y facultades todavía para la atención primaria de salud para lograr mejores niveles de trazabilidad, sobre todo con lo que estamos viendo. Ayer la prensa un poco también nos sorprendíamos cuando uno preguntaba incluso por el número de casos específicos y la trazabilidad en el municipio. Había poca información también respecto de cuestiones que, si uno piensa, ellos están atendiendo obviamente a público y podemos tener muchísimos más casos de los que probablemente, ¿cierto?, conozcamos hoy día. Entonces, aquí hay situaciones que también se van volviendo como urgentes de resolver, y para algunos pareciera ser que todavía esta coordinación no se va dando de la manera más fluida, ¿cierto? Bueno, y además tenemos que sumarle a eso que hoy en día no tenemos cabeza en el gobierno regional, producto de la salida del intendente. Entonces, ese tipo de decisiones, que son decisiones que uno no entiende frente a la gravedad, es lo que nos ha ido afectando. Aquí yo creo que al gobierno hay que ayudarle. Al gobierno se ha visto sobrepasado por esta situación. El gobierno no ha sabido programar, planificarse adecuadamente. Ha sido un gobierno muy reactivo. Por tanto, lo que hay que hacer es desde la ciudadanía y desde todos aquellos que tenemos algún espacio de autoridad, poder programar, poder reunirnos. Y es por eso que por lo menos el Pleno del CORE ha solicitado la presencia de la Seremi este día viernes para que ella nos explique las condiciones en que está la situación de pandemia, para que veamos si es necesario hacer nuevas inversiones, para que veamos cómo podemos apoyar. Y por otro lado, como la Comisión de Salud y Medio Ambiente, lo que estamos haciendo es reuniéndonos con las organizaciones civiles, para que entiendan, aquí no hay ningún plan secreto de control, no hay una intención de tratar dominando a las personas. Aquí lo que hay un virus donde nos estamos contagiando y donde hay camas críticas que están sobrepasadas. Y por lo tanto tenemos que o nos cuidamos entre todos nosotros o empezar a contar lamentablemente víctimas fatales. Porque como estamos ahora, la situación es mucho más compleja que como estábamos en junio y julio. Claro, y se está dando además de manera simultánea, porque hay que recordar que cuando los pacientes se estaban trasladando, probablemente la región metropolitana tenía menos casos cuando trasladamos de Calama y de Antofagasta hacia esa zona del país. Ahora también Iquique ya no está dando abasto, Antofagasta ya viene trasladando casi 6 pacientes, ¿cierto?, en lo que va de este mes de enero recién, ¿no? Hay 6 personas que han sido trasladadas. También en la región metropolitana se está ocupando rápidamente el número de camas, entonces vamos a tener quizás una situación simultánea en esta segunda ola que va a ser más difícil probablemente el que se pueda tener cupo disponible, ¿no? Precisamente por eso, o sea, y hay que tomar decisiones que sean decisiones desde la región. Una vez más el centralismo nos pasa la cuenta, como pasó con el Instituto del Litio. Tenemos que nosotros ir tomando ciertas decisiones, hay que restringir los vuelos. ¿De qué sirve que uno cuando entra al aeropuerto haya 1 metro de distancia si después en el avión vienen todos apiñados en esas filas de 3 personas? ¿De qué sirve eso? Entonces hay que regular nuevamente el ingreso a la región, hay que empezar a regular nuevamente, tomar las medidas que tomamos en junio, en donde pudimos de alguna manera sortear esta situación. Yo hoy en día estoy viendo con mucha preocupación que no se están tomando medidas preventivas, sino que se están tomando medidas reactivas. Y ahí es donde tenemos que ayudarle a este gobierno a que enfoque su mirada y que tengamos una visión mucho más proactiva frente a la pandemia. Pero en lo urgente, le quiero pedir a usted y a usted, señora, que nos está escuchando, por favor tenga conciencia de que este virus sigue y que la gente se puede seguir contagiando. Solo se contagió en Antofagasta el 5% de la población. Hay un 95% que aún puede contagiarse. Y si no tenemos cuidado y si sobrepasamos esa cifra, vamos a tener graves problemas. Consejero, ya que usted recién también tocaba en lo político, que obviamente muchas de las decisiones también recaen en ese liderazgo regional que hoy día usted dice, el gobierno regional está descabezado con la salida del propio intendente, va a otro puesto, es decir, va como subsecretario además de Minería. Primero, este hecho en lo político, ¿cómo lo califica también usted? Para muchos dentro de Chile Vamos hoy día incluso hasta una sorpresa, hay partidos que dicen que nadie tenía idea de esta decisión, para algunos también un liderazgo que no fue del todo bien evaluado. Ayer cuando realizábamos, ¿cierto?, varias consultas en el mundo político, ¿cuál es su impresión de este movimiento que se hace y también de lo que fue la gestión del propio exintendente ahora, ¿cierto?, Blanco? Mire, no ha habido liderazgo en los 2 intendentes que han pasado de este gobierno.
El primer intendente tuvo hartos problemas para ordenar a su coalición en las votaciones que habían dentro del CORE. Y ahora este otro intendente era un intendente ausente. Si usted se fija, él estuvo en cuarentena y nadie se dio cuenta porque nunca lo veíamos. De hecho, era un intendente bastante soberbio, que no le gustaban las críticas. Yo una vez lo cuestioné en la Comisión de Salud por estar, cuando aparecieron todos estos negociados que hicieron con los temas de salud, de los elementos de protección personal, y él dejó de ir a las reuniones. Entonces, cuando tenemos ese tipo de autoridades que no quieren la crítica, que no quieren trabajar en conjunto, y que además frente a una situación que le hace mucho daño a la región, como fue esta adjudicación del Instituto del Litio, de algo minero en la región, se le entrega al nivel central, se entrega a otro país, y él como premio sale como subsecretario de Minería, es una muy mala señal, una pésima señal para la región. Y hoy en día, Carolina, estamos discutiendo en el CORE el presupuesto del gobierno regional. Tenemos que nosotros valorar y evaluar ese presupuesto. Tenemos que este viernes una presentación de ese presupuesto y no hay intendente que haga esa presentación. Entonces, eso habla muy mal de cómo planifica la región este gobierno, cómo el gobierno de Piñera no es capaz de planificar, de pensar en el bien de la región. Ahora, consejero, también hubo muchísimas críticas, no solo, ¿cierto?, al gasto también en pandemia, sino que al gasto general respecto al presupuesto que se tuvo el 2020. ¿Cómo se queda finalmente esos números? Hubo mucha crítica respecto de lo que se consigue como meta también a nivel regional y los recursos que deberían siempre tratar de ser más, ¿no?, destinados para esta zona. Los recursos del FNR son recursos que están orientados a generar inversión en la región. Cuando hablo de inversión, hablo de obras, grandes obras que le den un carácter, una mejor calidad de vida a nuestra región. Plazas, hospitales, mejores escuelas, vías aluvionales. Esas son obras, esas son inversiones. Este gobierno, claro, puede decir en los papeles, como lo hace el ex intendente, siempre cita los papeles, claro, logramos 99% de gasto, pero eso 99% de gasto fue con puras transferencias. ¿Qué es una transferencia? Es que le pasamos plata nuestra a un servicio que debiera tener un financiamiento externo. Y esa transferencia, claro que nos permite justificar el gasto, pero no significa mejor calidad de vida para esta región. Y eso es lo que nosotros podemos cuestionar de ese intendente. Y bueno, de los dos intendentes que han estado, ellos han ejecutado gastos, no han hecho inversión, no han mejorado la calidad de vida de los que vivimos en esta región. Y eso es lo que tenemos que disputar. Y por eso es que es muy importante esta elección de gobernadores, porque nos va a permitir dar cuenta a la ciudadanía de los gastos que se tienen que hacer acá, pero que sean inversiones, que mejoren la calidad de vida de las personas. Ahora, consejero, en el tiempo que le queda a este gobierno también, ¿qué esperaría usted del nuevo intendente? ¿Quién debiera ser aquí o qué liderazgo debiera tener quien asuma? Se ha dicho mucho, ¿cierto?, que probablemente quien dirige hoy día el Servius sea quien llegue. Era un nombre que sonaba bastante, por ahí hasta Julio Santander. En algún minuto hay bastante disputa si se mantiene el cupo para un partido político o en definitiva cambia de domicilio dentro de Chile Vamos ese cupo, ¿no?, el de la máxima autoridad regional. ¿Cómo ve usted también que esos nombramientos o quienes están sonando hoy día podrían contribuir a este periodo que le queda, ¿cierto?, al actual gobierno? Yo encuentro muy valiosa la actitud de Julio Santander. Quizá le estoy dando el abrazo del oso, pero Julio Santander es un tipo dialogante, es una persona con quien uno puede conversar, a quien uno le puede hacer una crítica y él no se va a molestar. Y yo creo que eso es lo que necesita la región hoy en día. Estamos frente a una pandemia que nos tiene con las cifras muy complicadas, donde se nos pueden colapsar los sistemas de salud. Estamos planificando el gasto y estamos viendo que no hay proyecciones, no hay proyectos nuevos. Estamos visualizando que se viene un año muy complicado porque hay que aumentar la cantidad de empleos acá. Por tanto, necesitamos una persona dialogante. Aquí la oposición está toda unida frente a un proyecto común que es mejorar la región. Entonces tienen que aprovechar esa oportunidad en donde hay un liderazgo claro que va a ponerse al servicio de lo mejor para la región. Si no son capaces de aprovechar esas condiciones, yo creo que no va a generar mucho cambio en esta región. No podemos seguir haciendo lo mismo que se ha hecho hasta ahora. Y ahí necesitamos diálogo, necesitamos acuerdo, necesitamos darle gobernabilidad a esta región, porque eso es lo que no ha habido con estos dos últimos intendentes. También, consejero, usted recién decía o hacía alusión un poco a esta molestia que ha generado en la región la adjudicación, ¿cierto?, del Centro de Tecnologías Limpias o como lo conocíamos, el Centro del Litio, también para un consorcio estadounidense, ¿no?
Y para algunos, claro, desde la IA dijeron ojalá se revise, desde los rectores que esto era una decepción, el senador Guillén lo calificó como una vergüenza, pero para muchos también aquí esto requería cierto liderazgo, cierta organización entre quienes hoy día están reclamando. ¿Usted siente sinceramente que el tema regionalista no nos va quedando a veces un poco grande y que aquí es mucho de discurso y poco de acción también, consejero, a la hora de lograr aunar justamente esas voluntades, esfuerzos para conseguir en definitiva que algo se concrete? Hablando de temas regionalistas. Que efectivamente, cuando el discurso es un discurso solamente de campaña, como el que tiene mi contendiente, en donde ahora se aborda los temas de regionalización, pero cuando él pertenece a una alianza que se ha olvidado de la región, es algo complejo. Yo creo que hay que tener un discurso y hay que marcarle los listos, las cosas que uno ha hecho anteriormente. La ciudadanía me ha visto a mí defendiendo a la región. La ciudadanía sabe que tengo una postura de bastante crítica, de bastante fuerza y también autoridad con el nivel central. Entonces, es muy distinto cuando se está cambiando el discurso con el afán de tener votos que cuando uno ha tenido una trayectoria respecto de eso. Yo en esto no me pierdo. Nadie puede decir que yo políticamente esté cercano a la IA. Ellos no son los más partidarios de mi persona. Pero en esto no me pierdo. Tenemos que trabajar en conjunto con la IA, en conjunto con las universidades, en conjunto con todas las organizaciones para poder revertir esta situación. Porque estamos hablando del desarrollo tecnológico y estamos hablando de la riqueza del futuro de nuestra región. Si no somos capaces nosotros de conciliar una fuerza, una voz regional que deshaga esta situación, estamos hipotecando nuestro futuro, estamos hipotecando las riquezas del mañana. Y esto no lo podemos permitir. Pero por eso yo un poco le preguntaba, porque el trabajo no es previo. ¿Usted vio realmente esa coordinación, universidades, la IA o todos los que hoy han levantado voces de crítica un poco porque esto ocurre, trabajando antes para que la región se posicione con una sola voz en el fondo respecto de lo que se quiere como desarrollo? En este caso, ¿cierto? Estamos hablando de el litio y un tipo de investigación o centro de investigación del que pretende, ¿cierto?, levantarse acá en Antofagasta. Entonces, ¿pero vio este trabajo previo, esa coordinación, o no hay nadie que hasta ahora liderara esos temas, consejero? Bueno, pero estuvimos hace un tiempo varios trabajando en conjunto para lograr que este centro de litio quedara acá. De hecho, si tú te fijas, cuando estaba a fines del gobierno de Bachelet, ahí hubo una articulación que estuvo liderada principalmente por gente de la IA, en donde algunos participamos y conversamos respecto de las bases de esta licitación, conversamos sobre las condiciones que tendría que tener este centro, y se hizo, y nosotros esperábamos que se consideraran todas las indicaciones que hicimos en ese momento. Hoy en día tenemos que reactivar nuevamente esas voces, esa unidad, para que podamos tratar de revertir esta situación. Porque yo creo que sí se han dado voces, sí hay liderazgo acá en la región. Lo que pasa es que este gobierno no quiso escuchar. ¿Y por qué no quiso escuchar? Porque le adjudicó el negocio a personas cercanas a su sector. Aquí se benefició la Universidad del Desarrollo, la Universidad de San Sebastián, que está ligada a cúpulas de la derecha. Y se pensó en el negocio de unos pocos, sacrificando a la región. Aquí la región perdió y fueron algunas personas que ganaron, y personas que no viven en esta región. No es decisión eminentemente técnica, como se ha dicho por ahí, buscando defender desde Corfo un poco quién era el mejor postor o postulante, en definitiva, a poder resolver las necesidades o aspiraciones en esa materia de investigación y desarrollo tecnológico. Yo no, cuando hay poca transparencia respecto de cómo se tomaban las decisiones, cuando se hizo un discurso y se nos dijo que se iba a privilegiar que el instituto estuviera acá en Antofagasta, y después se sale con que la administración de esto se está entregando desde esta perspectiva colonialista, donde creemos que porque algo está en Estados Unidos es mucho mejor que lo que tenemos acá, o porque creemos que si algo está en Santiago es mucho mejor que lo que hay en provincia. Yo creo que esa mirada es la que nos ha jugado en contra. Ese que no es centralismo, ya llega a niveles de colonialismo, en donde desde el nivel central se cree que se puede hacer y deshacer con nuestra región. Y yo creo que ahí tenemos que ser tajantes y tenemos que oponernos. No podemos seguir permitiendo que las grandes decisiones de nuestro futuro estén hipotecadas por personas que solo viven desde Santiago y solo miran desde su ombligo lo que hay que hacer. ¿Y usted ve sinceramente la posibilidad de que esto pudiese revisarse o revertirse? Porque para algunos está tremendamente zanjado, o sea, estamos hablando incluso de un acuerdo internacional ahí. Pero hay presentaciones en Contraloría en estos momentos que hicieron desde el Senado. Yo he estado en contacto ahí con el senador Guillén, en donde han estado planteando ciertas situaciones que podrían quizá impugnarse. Yo
Yo espero que se pueda revisar, yo espero que se pueda volver a plantear las intenciones de este centro, porque claramente hemos sido perjudicados como región y se ha hipotecado el desarrollo científico de esta región. Yo creo que este centro en litio era una gran esperanza de desarrollo, de poder ir generando otro tipo de riqueza, más allá del extractivismo con el cual estamos acostumbrados. Yo creo que eso tenemos que defenderlo. Y todavía hay otra faceta de este centro, o de estos recursos que vienen del litio, que no se ha resuelto. Recuerda que hay aportes directos al gobierno regional, que en estos momentos están guardados en una cuenta, porque el intendente que se fue incapaz de generar la manera de usar estos recursos. Imagínate, una región que tiene tanto nivel de cesantía, que requiere inversiones para aumentar el empleo, tiene en una cuenta recursos, miles de millones de pesos, y no los podemos usar porque no han visualizado cómo hacerlo. O sea, no se presentó el proyecto, en definitiva, o la forma de canalizar ese recurso. Claro. Nosotros habíamos presentado una iniciativa como la que tienen en Magallanes, un Fondema, que es el Fondo de Magallanes, en donde ellos pueden usar recursos, y eso no significa que les quitan recursos por otro lado. Eso lo presentamos en el CORE, lo conversamos con el Ejecutivo, y ahí quedó. O sea, no han sido capaces de gestionar alguna iniciativa que nosotros desde el mismo CORE hemos dado para poder atraer más recursos a la región. Bien, consejero, gracias por habernos acompañado en esta jornada aquí en la entrevista en Antofagasta Televisión. Muchas gracias, Carolina. Un gran abrazo a todos y por favor, a cuidarse. Solo el 5% de la población se contagió, hay un 95% que aún puede contagiarse y estamos en una situación crítica. Por favor, cuídense y cuiden sobre todo a sus seres queridos. Así es, consejero, nos sumamos, ¿cierto?, a ese llamado. Gracias por acompañarnos. Evidentemente no estamos en una de las mejores situaciones hoy día en Antofagasta. Claramente los niveles, ¿cierto?, en el país también han ido aumentando. Los casos a diario lo estamos viendo, la tasa de positividad, y efectivamente, pese a la llegada de la vacuna, pese a que hubo medidas, ¿cierto?, de desconfinamiento en su momento o avances en este plan paso a paso, hoy no estamos en el mejor pie, y el llamado, como siempre, es a cuidarse, a extremar, ¿cierto?, las medidas para evitar los contagios, no solo propios, sino que también de quienes hoy día queremos y nuestra familia principalmente. Gracias por habernos acompañado. Nos reencontramos en este segmento como siempre aquí en la entrevista por las pantallas de Antofagasta Televisión.